Coyuntura que acabamos de presenciar, bueno, no sé si coyuntura, pero un evento importante que fue la publicación en diciembre de 2025 de este policy paper que saca el gobierno chino, este policy paper para América Latina, que bueno, policy paper, ¿cómo se dice en español? Documento de trabajo, ¿no? O libro blanco, lo dicen. ¿Sí? De la política china hacia América Latina, que creo que también es un hito muy importante, que es básicamente, digo, se les invita a consultarlo a quienes estén interesados, por supuesto, pero es básicamente sobre cuáles son las directrices de China hacia América Latina, ¿no? China lo maneja así, de manera muy formal, pero vemos que en los medios se maneja como la estrategia china para apoderarse de América Latina, ¿no? Y este tipo de discursos que vemos en medios, sobre todo occidentales. Entonces, bueno, insisto, este libro además, creo que vale mucho la pena, la doctora Alicia lo comentará más adelante, seguramente, pero es una colaboración entre dos instituciones, ¿no? Entre la UNAM y el CICIR, que es bueno, no recuerdo bien las siglas en español, pero es este centro de investigación en relaciones internacionales en China, y creo que el hecho de haber convocado tanto académicos mexicanos como chinos también invita a una perspectiva más, digamos, más allá de la latinoamericana, sigue mucho la línea de China, de esta visión del sur global, de un orden internacional más justo, ¿no? Que es algo de lo que China promueve, ¿no? Un orden internacional más equitativo, más igualitario, por una globalización que se menciona también en la introducción, una globalización universalmente beneficiosa e inclusiva, que es parte de este discurso que trae China, ¿no? Entonces, para ello yo les quería compartir muy rápido de qué va mi capítulo, que se titula Análisis de la relación bilateral México-China, y a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta. La intención de este capítulo es profundizar en un esquema o un modelo que pues, traté de proponer, porque cuando hablamos de la relación entre México y China siempre hablamos de retos y oportunidades, ¿no? Como que ya estamos un poco cansados de escuchar, hay muchos retos, muchas oportunidades. Entonces decía, bueno, ¿qué escribir de la relación México-China que vaya un poco más allá de eso? Entonces, digamos que mi idea fue pues, hacer un modelo de análisis para evaluar la relación, ¿no? ¿Cómo evaluamos, cómo entendemos la relación México-China, más allá de lo económico, que sin duda es importante, es el aspecto más importante de la relación bilateral, pero quería ver o mostrar cuál es la complejidad de la relación bilateral, porque no solo es la balanza comercial desfavorable para México, no solo es la invasión, ¿no? Entre comillas, de productos chinos a México, ya no solo de bajo valor agregado, sino ahora los vehículos eléctricos que estamos viendo, en fin, quería ir un poco más allá, es un ejercicio nada más, y a través de este modelo lo utilizo para analizar justamente la respuesta mexicana sobre la iniciativa de la Franja en la Ruta. ¿Por qué podría ser interesante? Bueno, la iniciativa de la Franja en la Ruta es esta iniciativa de política exterior más importante desde que llega Xi Jinping al poder en 2013, y se lanza justo como una propuesta de infraestructura, pero no solo de infraestructura, ¿no? Sino también de muchos discursos, de muchos acercamientos hacia el sur global, hacia países que no recibían inversión china directa, por ejemplo, de Eurasia, de Asia Central, África, aunque África ya China está muy presente en África, pero hacia el sudeste de Asia e incluso hacia América Latina. Y como sabrán, México no ha querido ser parte de esta iniciativa. Y un poco para analizar por qué no ha querido ser parte de esta iniciativa, utilizo este modelo que
les comparto, no se preocupen, no soy actor, evidentemente, pero les comparto cómo es el modelo que pensé. Fueron una serie de círculos sentinales, pero justo la intención, bueno, para allá, no me alcanzan a ver allá atrás, la intención era pues poner todas las dimensiones de la relación, porque les decía, aquí la económica es muy importante, la política también, los actores oficiales son muy importantes, pero también quería mostrar cómo, más allá de eso, que es lo que normalmente se analiza de la relación, hay otros agentes como agentes externos, por supuesto, lo vemos muy claramente, la presencia de Estados Unidos, sin duda, es fundamental y es un factor decisivo para conducir la relación bilateral entre México y China. Lo que estamos viendo desde que entran en vigor los aranceles en enero de este año, ¿no? Por ejemplo, para países, no solo China, pero con los que no tenemos acuerdo de libre comercio, en fin. Por supuesto, y es digamos, un círculo grande, ¿no? Porque es muy importante el factor externo, pero también hablo de otros factores, otros, digamos, elementos que se interrelacionan y que también son importantes, al menos a mí me interesan más los estudios culturales, los vínculos quizás más cuantitativos, no tan cuantitativos, que son los vínculos sociales, por ejemplo, aquí analizo qué tanto se dan, qué tanto se puede medir, ¿no? El turismo en la relación, los actos civiles que se hacen en conjunto. Por ejemplo, hace poco fue la celebración del Año Nuevo Chino y bueno, la embajada sobre todo se esfuerza mucho en que muchos mexicanos y mexicanas vayan a celebrar el Año Nuevo Chino, conozcan la cultura, etc. Eventos de todo tipo. La importancia de las percepciones puede ser algo que también me ha interesado, digamos, intelectualmente, cómo se miden las percepciones, cómo se estudian. Algo muy importante que la doctora Quirón conoce mucho, por supuesto, es la investigación y las becas y los intercambios en este sentido, ¿no? Que se dan entre México y China, y que sí, que bueno, hay muchos esfuerzos, sobre todo del lado chino, de atraer, digamos, talentos mexicanos, estudiantes mexicanos para ir allá. Sin embargo, hay todavía mucha desvinculación entre todos los resultados que se dan en este aspecto, entre la vinculación, el seguimiento que se les da los resultados de estos esfuerzos, ¿no? De estas investigaciones. Entonces, esto a veces se quedan pues por ahí perdidos. Y bueno, y hablando de otro aspecto, sería la sensibilidad política y cultural, que hemos visto que, pues, sobre todo desde la política mexicana, los tomadores de decisiones tienen poco conocimiento pues hacia la cultura china, hacia el gobierno, hacia el sistema político, ¿no? Por ejemplo, a veces se sabe poco de la sensibilidad que implica invitar al Dalai Lama a México, ¿no? Y que hemos visto varios momentos de tensión entre China y México justo por eso. O se sabe poco sobre el hecho de llamarle embajador al como molestia, últimamente que hay por ahí eventos en puerta. Entonces, hay mucha falta de sensibilidad política que creo que es importante, si bien no va a afectar el comercio, por supuesto, pero creo que por ahí vale la pena analizar. El tema de las redes sociales también, cómo se pinta a China, digamos, en nuestros medios, noticias predominantemente. Aquí analizo, en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta, las noticias predominantemente son negativas sobre China, ¿no? Se enfocan mucho a la cuestión de la balanza comercial, se enfocan mucho también a, pues sí, a cómo, digamos que no hay muchos acuerdos. Y desde China también analizo, por ejemplo, estas narrativas mediáticas, pues muchas son pues, sobre la inseguridad, sí, sobre todo sobre la inseguridad, lamentablemente, y bueno, pues, lo que estamos viviendo de ayer para hoy, pues también reafirman esta imagen que se sostiene
sido la actitud desde la política mexicana, me refiero a la inserción de México hacia la iniciativa de la franja y las rutas? Pues en primer lugar ha sido muy vaga, muy ambigua la respuesta, o más bien no ha habido respuesta. Cuando hubo, y esto lo analizo en el capítulo, cuando hubo una respuesta por parte de López Obrador, que fue cuando, a raíz de la cooperación de las vacunas, que por cierto también hay un capítulo de Natalia Rivera sobre la cooperación entre Chile y México de las vacunas, se le pregunta a López Obrador, bueno, y se le Xi Jinping lo invita, ¿no?, a visitar China, y López Obrador contesta, vamos a ver lo que pasa con el Telegram primero, y además China está muy lejos, ¿no? Esa fue su respuesta, que creo que es muy evidente de esta falta de lo que yo hablo, ¿no?, de sensibilidad política, claro, de la importancia de los agentes externos. Lo estamos viendo también con Claudia Sheinbaum, que aunque quiere tener una política externa más activa, más diversificada, tiene difícil el panorama, y por supuesto también esta visión, bueno, más bien yo diría esta falta de visión desde la política hacia todo lo que China ofrece, ¿no? Y terminaría diciendo que pues China por su parte, al ver que en la política y en la economía quizá hay ciertos obstáculos, aunque también hay mucho que desarrollar, está promoviendo muchos esfuerzos en los otros ámbitos, ¿no?, que ya les platicaba, tanto en mejorar su imagen en México, en el tema educativo también, y temas culturales y otros aspectos que creo que China justo se ha esforzado para minimizar esta imagen que a veces en México es un tanto ambivalente, ¿no? Entonces, bueno, invitarles a leer el libro, a comprarlo, por supuesto, y también decirles que es una edición muy bonita porque está en dos idiomas, ¿no?, en chino, para que se pongan a practicar su chino, en chino y en español. La verdad es que es una edición muy especial, pocos libros están en los dos idiomas, creo que eso es un gran trabajo, y eso habla también de la seriedad y de la intención de que estos textos pues lleguen tanto a mexicanos como a chinos por igual. Entonces, bueno, felicitar a la doctora Alicia, al profesor Yang Shuko por la publicación, y agradecer, por supuesto, por haberme hecho parte de este proyecto. Muchas gracias. Gracias, Marta. Gracias, doctora Escalante. Y ahora le damos la palabra a la doctora Mariana Aparicio. Bueno, muchísimas gracias, Alicia, por la invitación, también a José Luis, a todo tu increíble equipo, y bueno, la oportunidad de poder compartir la mesa con mi tocaya Mariana fuera de la facultad. Está increíble eso. Y bueno, a todas y todos ustedes por acompañarnos hoy. Yo no sé si es como este sentimiento colectivo, pero a mí me aterrorizaba un poco salir a la calle. Creo que ya estamos también retomando los espacios de a poco con lo que ha pasado ayer. Y bueno, nos damos cita a esta fiesta que nos convoca. Siempre presentar un libro es una fiesta, porque ustedes no pueden saber lo que implica torturar desde los autores, ¿no? Corretearlos, y después todo el trabajo editorial, y luego obtener los dictámenes y que los demás vuelvan como incorporarlos. Es decir, hay un largo y tortuoso camino para que un libro esté publicado. Y bueno, pues déjenme decirle que este libro, China, México y América Latina, Futuro, Diplomacia y Cooperación, es un libro pandémico. Pareciera que ya hemos dejado los libros pandémicos atrás. Bueno, este es un libro pandémico, fue parte de una serie de eventos que cada 2 años uno se realiza en China, otro en México, y la idea, que no es un asunto menor, es tratar de conocernos en términos académicos como somos, ¿no? Todos aquellos que tenemos alguna vinculación con el exterior, pues nos damos cuenta que nuestras formas de producir conocimiento no necesariamente son iguales, que tenemos muchísimas brechas, no digamos en términos de este continente, sino con otros continentes. Y entonces, bueno, trabajar en colectivo con una cultura, como bien decía Mariana, que somos completamente distintos, pues bueno, es un doble reto. Así es que, Alicia, pues muchas felicidades por la coordinación con el profesor también de China, y una edición, como bien decías, Mariana,
preciosa porque te da la posibilidad de traspasar tal vez el lenguaje, aunque tuvo también muchas complicaciones y estrés porque muchas veces en español no decimos exactamente lo que se dice en chino y mucho menos en español mexicano. Ya entienden a lo que me refiero. Entonces, pues bueno, es un esfuerzo por tratar de conocernos con todo lo que eso implica, con las no comprensiones, con los tiempos distintos, con las formas de llegada y de análisis. Y bueno, creo que es parte de un ejercicio que se va a seguir alimentando. Este año se da nuevamente este seminario para seguirnos conociendo y se va a hacer en China, ¿no? En esta ocasión. Y pues bueno, el libro en sí tiene temas súper interesantes. Temáticamente está inserto en la primera mitad de la administración de López Obrador, eso sí hay que decirlo. Y tenía como sentido, si se dan cuenta en los capítulos, pues muchas cuestiones sobre política pública de cada uno de los países y su interacción, ecología política, sistemas financieros, cooperación financiera, temas que interesan a la política china y que pareciera en aquel momento que era de interés para el gobierno mexicano. Por supuesto, ¿no? El cambio climático, que ahora es un tema que ya no están en la agenda, la industria automotriz, que fue un tema re sensible para la revisión del TEMEC o para la negociación del TEMEC, y la cooperación científica técnica, de la cual pues puede estar inserto este texto. Yo les voy a hablar de lo que escribí un poco y me gustaría como posicionarme como autora. En realidad yo llevo más de 20 años estudiando la diplomacia económica de Estados Unidos, y cuando llego a la UNAM, a la instancia postdoctoral hace muchísimos años, ya 10, cómo pasa el tiempo, yo le decía a la doctora Mónica Gambrill en el CISAN, doctora Gambrill, yo quiero entender las diferencias y similitudes, si es que existen, entre la aplicación de la diplomacia económica china y estadounidense en la región de América Latina. Esa fue mi primera aproximación a esta forma de investigar en análisis comparado. Y la diferencia, y lo que yo traté de hacer en este libro, es darle la vuelta, o sea, cómo México, como potencia media, utiliza su diplomacia económica a potencias económicas, a potencias de desarrollo económico distinto. ¿Y por qué me interesaba mucho esto? Porque llevaba ya algún tiempo tratando de entender las diferencias de la diplomacia económica de China, ¿no? Como dirían en esta expresión mexicana, esto está en chino, pues bueno, eso implicó para mí entender la diplomacia económica, porque el concepto de política ganar-ganar no tiene que ver en términos occidentales, ¿no? Eso fue un gran trabajo de entender y reflexionar sobre la política exterior china. No necesariamente significaba que los países socios comerciales en esta parte del mundo iban a estar mucho mejor, ¿no? La idea de la política ganar-ganar es que los socios comerciales, incluido China, estén en mejores condiciones que su posición inicial. Y aunque esto parece relativamente sencillo, toma mucho tiempo entenderlo desde Occidente, porque las formas en cómo nosotros construimos y entendemos la política exterior, específicamente la diplomacia económica, que es entendida como el uso de instrumentos económicos y políticos, ya sea incentivo o coerción, para modificar el comportamiento político o atracción de capital o creación de comercio, ¿no? Esto lo queda muy claro en México desde Estados Unidos, ¿no? Lo que pasó la semana pasada con Trump, los aranceles, es todo este año, el State of the Union seguramente va a ser uno de los grandes temas. Y en el marco, ¿no? Que cuando estábamos negociando, estábamos en este seminario, pues estaba dando muerte al Telecán, ¿no? Estaba ya, ya estaba muy claro, y en efecto ese año, en el 2020, el TEMEC, y estaba la cláusula de píldora venenosa, ¿no? Entonces, para mí tenía un montón de sentido preguntarme qué iba a hacer México con su propia diplomacia económica y cómo iba a hacer frente a la presión política, de política comercial de Estados Unidos, y el encanto que implicaba en aquel momento. Hay que pensar que las primeras 2 décadas del siglo XXI para México y América Latina, la oportunidad de diversificación era China, ¿no? Ese era como ese gran dulce que era posible salir de las garras del imperialismo, si me permiten la expresión, en un proceso de política de diversificación.
Y además, si bien es cierto que la diplomacia económica de la República Popular no necesariamente implica firma de acuerdos discriminatorios, como si es en el caso de Estados Unidos, había, ¿no?, dos claros asuntos importantes. Uno, el reconocimiento de una sola China, ¿no?, que estaba implícita. De hecho, pues bueno, parte importante de esta cooperación que tuvo China con las vacunas, México hizo parte, ¿no?, en ese sentido. Y además, cuando el presidente López Obrador era presidente electo, la primera embajada que visitó físicamente la Ciudad de México fue la Embajada de China. Entonces había una gran expectativa dentro del Plan Nacional de Desarrollo que Estados Unidos ya no iba a ser el centro, sino que México estaba a la antesala de una diversificación comercial, que ya no íbamos a hacer necesariamente, ¿no?, esta dependencia, y además porque el propio presidente Trump había publicado un libro de A. Trump, ¿no?, que le hacía frente a la política estadounidense. Entonces, en ese primer año, esos primeros años, parecía que México se abría la posibilidad de una nueva estrategia de inserción económica internacional, y lo que después vimos fue que no necesariamente era así, ¿no? En mi capítulo que utilizo es fuentes primarias, analizo los informes de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Plan Nacional de Desarrollo para ver los avances y los no avances que tenía la Cancillería mexicana en aquel momento y cómo hacía frente a esta política de ganar-ganar y de atracción de nuevos capitales de la República Popular. Por supuesto que siempre en esta relación China-México está el gran elefante blanco que se dice, que se nombra y tiene un gran espacio en el análisis de Estados Unidos. No era el mismo el análisis de la relación del presidente López Obrador con el presidente Trump en su primera administración, completamente distinto, aunque en términos de política comercial el presidente Biden mantuvo una línea muy similar a los intereses de política comercial estadounidense, y también porque en aquel momento había otros dos acuerdos que habían quedado un poco en el aire, pero que China empezaba a tener una presencia importante e implicaba para México una toma de decisión que no nos ha tocado todavía, pero que probablemente muy cerca nos va a tocar. Y la primera era como el acuerdo regional, que fue marketing muy bueno, todo el mundo quería estar, de hecho muchos países están en ese acuerdo, que estoy hablando de la Alianza del Pacífico. Bueno, ahora no tenemos relaciones comerciales con algunos de ellos, y mucho menos políticas, ¿no? Pero en aquel momento era como el gran acuerdo regional en el cual podríamos tener como esta tercera vía de diversificación, ¿no? China forma parte, es un miembro observador de Alianza del Pacífico, no es un miembro de pleno derecho, no está interesado, pero también México forma parte del Acuerdo de Cooperación Transpacífico, el CPTPP ahora, en donde China ya pidió su entrada hace 3 años, los países no se han pronunciado al respecto, pero que ese puede ser como un tema de controversia entre el TEMEC, si se mantiene, sigue vivo, veamos este junio, ¿no? Pero era, ¿no?, la crisis, o es una potencial crisis ante el desacople económico o que Estados Unidos salga de este acuerdo. Entonces, como les decía, pues bueno, mi capítulo trata como de hacer este análisis de no irse generalmente a las potencias y ver cómo son los efectos en México, sino intenté identificar cómo fueron la toma de decisiones de política exterior y de política comercial mexicana hacia China, y cuál fue su triangulación en esta relación que es latente por las cadenas globales de valor y cómo está inserto China implícitamente en el TEMEC también. ¿Y cuál fue entonces la respuesta de México? Al final del texto me reflexiono si realmente se nos perdió la oportunidad de diversificación o si México decide de facto del desacople o tener estos conflictos de política que, bien decía Mariana, pues a veces no entendemos mucho o hay varios problemas en términos políticos de toma de decisiones. Y bueno, en mi caso, pues trato de identificar cómo va más hacia allá. Y en efecto, en el Plan Nacional de Desarrollo, China no está, solamente está Estados Unidos de América Latina, pero que en los informes de la Cancillería, pues sí se menciona China de una forma no tan relevante como se hubiera esperado. De hecho, por momentos
se va desdibujando, valdrá la pena como analizar, ¿no? Todo el sexenio del López Obrador y por supuesto que entender la relación entre China, América Latina, el que siempre está en disputa y presente, y lo podemos ver ahora en la región centroamericana ante un cambio político, ¿no? Hay también un cambio en acercamiento o alejamiento a la política de China. Solo me gustaría cerrar para dar paso a las preguntas y a invitarlos a leer sobre cómo también ellos nos perciben, ¿no? Eso es como muy interesante también, sobre temas que son muy comunes para nosotros, e identificar que China no es lo que a veces tenemos en el imaginario, ¿no? Que tenemos como esta idea de lo que creemos que es, sino más bien vale mucho la pena acercarse a los documentos, a los libros blancos sobre la política exterior hacia América Latina, cuál es el interés, cuáles son los productos que interesan, por qué son los commodities, por qué hay una disputa, hay menor o mayor presencia, para analizar a un actor clave de la política internacional en un mundo que está cambiando y que México pues toca estar con estos dos, aunque nuestra geografía a veces pesa demasiado, pero que puede ser entre el conocimiento mayor de nosotros, pues formas de negociación en distintos elementos o distintas políticas que puedan ser óptimas para beneficio de México. Pues muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Aparicio. Bueno, efectivamente este libro, si lo vemos, pues sí tuvo un embarazo de casi 4 años, o sea, ya habíamos tenido como 3 bebés allí, multiplicamos los meses, pero sí, este libro fue, en primer lugar, nace principalmente por un interés muy grande del CICIR. El CICIR es el Centro de Relaciones Internacionales de China, es un centro, un think tank asesor del Partido Comunista, y efectivamente, viendo que se venían los 50 años de relaciones diplomáticas, ellos insistieron mucho en este libro. Incluso los primeros ejercicios se hicieron en pandemia, se hicieron en plataforma, y 2 años después volvimos a ir, me tocó encabezar en esa ocasión la delegación mexicana, y esto se hizo con el apoyo de UNAM China, la representación que tiene la UNAM en China, en Beijing, en la Universidad de Huay, y entonces se hizo este seminario y insistieron mucho cómo iba cómo ya teníamos material. Por supuesto, 2 años después, los que estuvieron al principio pues ya no estaban, y entonces se volvió a armar el libro con nuevos participantes. Entonces, el interés de ellos, más bien fue un interés que me costó mucho poder aceptar ese interés de poder entender por qué querían un libro, y era precisamente como para decir, aquí nosotros hemos hecho un trabajo con México, pero además también presentarlo a sus autoridades. Y así fue como se hizo este libro, con todos los temas que están aquí, que han dicho aquí las doctoras. Pero a mí sí me gustaría agregar, y efectivamente, en cuanto a las percepciones que tenemos de China, la necesidad de que aprendamos más, sobre todo el cuerpo directivo de nuestro país, de nuestro gobierno, el acercamiento que deberíamos de tener cada vez más con un país que nos puede dar muy buenas lecciones en cuanto a cómo han logrado sacar pues a más de 700 millones de los niveles de pobreza durante los últimos 20, 30 años. Entonces, creo que esa es una gran lección. Y aquí es donde, estudiando lo que es China, pues hay una concepción que yo recojo teórica del pensamiento post-keynesiano, que son 2 categorías, que es el Big Bang y el Big Government. Y el Big Bang es principalmente una banca central cuya función principal es
el desarrollo, pero sobre todo la creación de empleo. Y por el otro lado, el Big Government, un gobierno que tiene un plan de desarrollo no de 6 meses, ni de 4 años, de 6 meses, sino que es una visión de largo plazo. Y esto hace, sobre todo a partir no solamente de la revolución de Mao, sino ya con las reformas económicas de Deng Xiaoping, finales de los 70, principios de los 80, que se planteen un país para, yo diría, no me gustaría conquistar, o sea, para poder lograr ese crecimiento que antiguamente lo tuvieron, porque a China no hay que estudiarlo solamente durante los últimos 50 años o 60 años, hay que estudiarlo de lo que es China hace más de varios siglos. Y aquí es donde yo recojo una parte de la conferencia que hizo la doctora Connelly hace 15 días, en el diplomado de estudios sobre Asia, donde ella dice, bueno, China viene desde antes y fue un gran imperio, y esto son las bases también culturales que permite que este país nuevamente, no solamente nazca con nuevas ideas, con nuevas posiciones, pero sobre todo poner en el centro lo que es su población. Y esto, bueno, con los instrumentos de política económica, política monetaria, política fiscal y financiera. Y eso me parece que es lo que México debe de lograr extraer, profundizar mucho más y sobre todo darse la oportunidad. Y esto lo veíamos la semana pasada cuando se entregaron los diplomas a los que llevan el diplomado de estudios sobre Asia. Lo veíamos y lo comentábamos con el ministro Fernando González Seifert, la oportunidad que tiene México no solamente de conocer China, sino también conocer los países del Asia. Los países del Asia, ¿alguien sabe cuáles son? ¿Cuáles son los países de Asia? Bueno, ahí va, a ver si lo digo bien. Filipinas, bajo Vietnam, bajo Tailandia, bajo Malasia y bajo Indonesia. Son los 5 primeros. Hay después se unen otros más. Y entonces el ver cómo, y además incluso comparar, por ejemplo, tuvimos un seminario el viernes sobre la primera parte del seminario de Economía Fiscal y Financiera, donde se presentaron 2 trabajos de Vietnam, y allí veíamos cómo estos países también aprenden mucho del desenvolvimiento de China, o sea, cómo el hecho del corazón de la banca central es sumamente importante, y esto es lo que en determinado momento a nosotros nos gustaría que sobre todo las políticas de la banca central de México pues cambiaran más en función de satisfacer las necesidades de la población. Bueno, no voy a hablar sobre México, no es mi tema, pero yo sí quisiera comentarles que este libro es un gran esfuerzo, pero no es un gran esfuerzo de quien dirige el PUEAO, es un esfuerzo del equipo que tiene el programa universitario, porque efectivamente ustedes ven este libro y de este lado está escrito en chino. Es un libro precioso, es un libro que la negociación duró más de 4 horas. Yo al final dije, es el libro de la pesadilla, porque no solamente fue el ir y venir, llevar los archivos, UNAM China hizo un papel extraordinario, la forma en que las traducciones, que parte las hicieron el CICIR, también por parte de UNAM China, y bueno, es un libro maravilloso. Yo definitivamente no volvería a aceptar la coordinación de un libro con los chinos para nada, porque sí, que eso ya hay gente más joven que le toque a ellos, pero yo sí les recomiendo el libro. La verdad es que gracias al departamento de ediciones, Andrea y José Luis que estuvieron aquí, y bueno, Anaelia también, tú tuviste que ver también algo en el libro, ¿verdad? La forma en que nos citan, y después hacer todo lo que es un libro que se pasó a dictamen, lo cual es otra etapa, o sea, por eso cuando dice Mariana, bueno, es que quien nunca ha hecho un libro, pues no sabe lo que esto representa, ¿no? O sea, no, este libro no tiene 9 meses, ¿verdad? Tiene
más de 4 años, donde quienes participan tuvieron la confianza de darnos sus trabajos para poderlos publicar, y eso es muy importante decirlo, porque también agradezco aquí a mis colegas, a Mariana Escalante y Mariana Aparicio, que hayan confiado en darnos sus trabajos para publicarlos. Pues muchísimas gracias, y bueno, si alguien quisiera hacer un comentario, tenemos yo creo que 5 minutos nada más, porque tenemos que dejar la sala. Sí, adelante. ¿Su nombre cuál es? Julio, originario originario del estado de Michoacán. Quiero compartir al respecto. Primero, un esfuerzo de análisis he intentado comprender los valores diferenciadores de la política exterior y diplomática del gobierno chino respecto a Norteamérica, respecto a América Latina y México en particular. Y coincido plenamente con Mariana, parece un dulce caramelo la política china, ¿verdad? Pero tengo ciertas reservas. Justamente en Michoacán hay evidencias contundentes de una comunidad china que no se dedica precisamente a cultivar el turismo, está muy vinculada a la extracción irregular y de minerales y a si pienso en el gobierno chino, es inevitable concebirlo también como un gobierno fuerte, un Estado quizá me permite totalitario, que seguramente debe tener noción de lo que ocurre. La comunidad china en Michoacán ¿Es qué? Está creciendo. Sí. Está creciendo, Bueno. repito, en torno a actividades ilícitas. Y eso me hace recordar un poco también las reservas en un nivel muy elevado tiene Ishmael, el maestro de Chicago, de la Universidad de Chicago, en torno a esa pretendida benevolencia, a ese pretendido equilibrio geoestratégico que plantea el gobierno chino. Entonces, pues sí lo veo con un poco de cautela, ¿verdad? Gracias. Me encantaría escuchar su comentario. Bueno, es que yo preguntaría dónde está la política mexicana. ¿Dónde está nuestra política económica? Y bueno, nada más voy a decir una cosa, muy rápida. Estoy dirigiendo una tesis de licenciatura de los coches chinos y fuimos a hacer una excursión allí en Interlomas, y resulta que han cerrado varias concesionarias como Volkswagen y otras, y ahora todas son chinas. Y digo, bueno, ¿quién permitió eso? ¿Quién permitió que ahora tengamos hasta más tráfico? Porque si nos damos cuenta, en las marcas son chinas. ¿Quién lo permitió? Y aquí hay un problema o sea, si bien las automotrices son americanas o extranjeras, pero les están quitando el empleo a los mexicanos. Y esta es la visión, o sea, ¿qué es lo que debemos de ver más allá? Y en mi opinión, y como economista, una de las virtudes de una política de crecimiento y de desarrollo y de distribución del ingreso es el empleo. Y para eso se maneja política monetaria, fiscal y financiera. Y yo terminaría, porque si no, les doy la palabra. Mariana, por favor. No, bueno, creo que sí, coincido totalmente con lo que dices, Alicia. En cualquier fenómeno en donde la presencia china molesta o desplaza a personas, a mexicanos, mexicanas, creo que sí, más bien lo que vemos es la ausencia del Estado mexicano, ¿no? Y creo que la introducción de la doctora Alicia también es muy importante, ¿no? O sea, no es que copiemos el modelo chino, pero creo que sí nos sirve de referencia, ¿no? De estas políticas económicas, monetarias, la presencia del Estado fuerte, creo que pues eso en México falta, ¿no? Muchas gracias por el comentario, Tulio. Yo creo que es parte de desmitificar, es un esfuerzo el texto, el libro, por desmitificar lo que creemos que es, ¿no?
Y creo que China es uno de los tantos países que tiene presencia en nuestro país con intereses, como también lo es India, y no sabemos, o sea, es como lo que pensamos que es con lo que es, ¿no? Y arremangarse las manos y decir, vale, voy a intentar entender culturalmente a estos actores con toma de decisiones, pues es algo que toca a las nuevas generaciones, dice Alicia, para que después cuando nos pregunten, si nos preguntan, ¿no? Para tomar decisiones podamos decir, esto es lo que pasa, ¿no? Yo creo que hay un proceso de aprendizaje en América Latina, los análisis de la región no son los mismos a inicios del 21 con la primera ola rosa, ¿no? Y desmitificar a la propia República Popular a casi tres décadas, ¿no? Ya no es la forma en percepción, hay países no distintos, estoy pensando en Ecuador, en Argentina, Perú, en Brasil, que han modificado eso. Creo que eso es parte de nuestro trabajo como analistas y como académicos, y este es un gran esfuerzo. O sea, creo que el libro muestra que es tan difícil entendernos, ¿no? Y dejarlo en papel, pues nos recuerda, no solamente ahora que los invitamos, por supuesto, a que lo lean, sino en las generaciones futuras que digan, mira, el primer libro en chino, ¿no? Con académicos de ambos lados, qué es lo que pensaban y qué eran los temas que discutían. Creo que es algo que nos puede dejar, y por supuesto seguir profundizando en temas que no parecen tan tradicionales y que nos permiten tener una mirada parcial siempre sobre los fenómenos sociales. Sí. Sí, bueno, tenemos que terminar y podríamos seguir porque ya tenemos que dejar la sala, pero bueno, pues sí, hay que seguir estudiando. Es muy interesante, por ejemplo, el puerto que está en Perú, el puerto de Chancay, ¿no? Ya invirtieron casi la mitad, es un proyecto de $4,000 millones. Yo me pregunto por qué México no puede tener un puerto, por qué simplemente el proyecto del transísmico hay que cuestionar qué fue lo que pasó allí.